Hola, ¿qué tal? Buen día tengan todos ustedes. Bienvenidos a Informatec, una cápsula informativa producida por el Tecnológico Nacional de México, Campus Ciudad Cuauhtémoc. Es un gran honor para mí encontrarme de nueva cuenta aquí con ustedes después de casi 2 años de estar ausentes en estas cápsulas informativas, pues por las razones que todos sabemos que pues no viene al caso mencionar. Afortunadamente nos encontramos hoy ya de manera presencial aquí en los estudios del Instituto Tecnológico de Ciudad Cuauhtémoc. Muy contentos y sobre todo porque tenemos unos invitados de lujo aquí en el estudio. Muy buen día, qué bueno que están aquí con nosotros. Buenos días. Buenos días. Muchas gracias por recibirnos este día. No, para nosotros un honor. Déjenme decirles que los doctores que se encuentran en este momento con nosotros, pues son, pues de alguna manera amigos de la institución, que han aportado mucho con su conocimiento y el día de hoy han venido a platicarnos un poco y abrirnos el panorama de lo que es la ingeniería en industrias alimentarias. Pero antes de darle la palabra, quiero presentarlos un poco más profundamente. Ella es doctora en Ingeniería de Procesos Agroindustriales, tiene una maestría en Ingeniería de Alimentos y es ingeniera química bromatóloga. ¿Así es? ¿Estamos así, bien? El título sí. Así es. Muy bien. Y en docencia, su experiencia es profesora investigadora actualmente de la Escuela de Ingeniería y Ciencias del Tecnológico de Monterrey, Campus Monterrey. Su experiencia docente y de investigación es de más de 20 años, impartiendo cursos de bioquímica, química de alimentos, ciencia y tecnología de alimentos, propiedad de alimentos, envases y desarrollo de alimentos a estudiantes de pregrado y posgrado. En investigación, ella tiene una investigación muy importante en películas biodegradables, procesos no térmicos, énfasis en pulsos de vacío, procesamiento mínimo de frutas y hortalizas, propiedades físicas, químicas y térmicas de alimentos. Más de 30 tesis dirigidas y codirigidas a nivel licenciatura y posgrado. Pues como pueden ver, una gran experiencia. Ella es la doctora Aurora Valdés Fragoso. Bienvenida de nueva cuenta. Gracias. Y bueno, él es, en su educación es ingeniero químico industrial, tiene una maestría en Ingeniería de Alimentos y un doctorado en Ingeniería de Procesos Agroalimentarios. Su experiencia docente es profesor de Ingeniería de Alimentos, transferencia de masa, reactores químicos, tecnología y bioquímica de alimentos, nanotecnología en alimentos, seminario de investigación a nivel licenciatura y posgrado. Sus líneas de investigación es procesamiento mínimo de frutas y hortalizas, desarrollo de películas biodegradables, tecnologías emergentes y propiedades de alimentos. Su formación en recursos humanos tiene 30 tesis dirigidas y codirigidas de licenciatura y posgrado. Él es el doctor Hugo Mujica Paz. Bienvenido. Bueno, gracias. Pues uno de los principales tabús o mitos que tenemos alrededor de la ingeniería en industrias alimentarias es precisamente que no tenemos ni idea qué es, desgraciadamente. Y los muchachos, los jóvenes bachilleres que quieren ingresar, pues se van con la idea de que es algo que tiene que ver con preparación de comida, algo que tiene que ver con gastronomía, con nutriología, y la verdad es que pues difiere mucho de eso, ¿no? Incluso comentábamos antes de entrar al aire de que hay la confusión de que no va a haber matemáticas y se les va la palabrita de ingeniería en industrias alimentarias, y la ingeniería pues está casada con eso, pero qué mejor que ustedes para platicarnos al respecto. Bueno, pues la ingeniería de alimentos es una carrera multidisciplinaria que aplica ciencias biológicas, químicas, físicas, matemáticas, junto con principios de ingeniería química, mecánica, eléctrica, agrícola, para la transformación de materias primas alimentarias en productos procesados alimentarios.
Una de las preguntas que tienen que contestarse los estudiantes de preparatoria es ¿qué carrera estudiar cuando termine la preparatoria? Y esto los lleva a tomar una de las decisiones más importantes de la vida, que va a tener un impacto en la vida personal y profesional. Creemos que nada mejor que estudiar lo que me gusta, lo que me apasiona, y que tenga un provecho en el futuro, ¿no? Entonces, pues para empezar, podríamos decir que aquellos estudiantes de preparatoria que disfrutan los cursos de química, física, matemáticas, y que sienten cierta curiosidad cuando ven toda una gama de productos en los congeladores, refrigeradores, productos enlatados, envasados, por saber cómo se obtuvieron esos productos, pues son jóvenes que pueden seleccionar como una buena opción la ingeniería de alimentos. Claro, sobre todo porque cubren las expectativas de la curiosidad, ¿no? De aquel joven que es curioso, que le gusta indagar, que le gusta investigar, que le gusta, si le sirven un plato en alguna parte, que es de las personas que se preguntan cómo logran eso, pues es de alguna... La curiosidad creo que es fundamental porque tiene que ver mucho con la ciencia, ¿no? Sí. Con los experimentos. Doctora. Sí, a lo mejor yo les platico cómo fue que llegué a ser ingeniero químico, bromatólogo, que decía usted hace un rato, dice, ¿está bien bromatólogo? Así era el título que se obtenía cuando uno estudiaba la carrera de alimentos. Se usa mucho en España, pero un tiempo en la UASH, que es donde yo hice la carrera, también así se generaba ese título, ¿no? No decía ingeniero químico en alimentos, sino bromatólogo. Que tiene que ver con, bromatólogo viene para describir lo que se relaciona con alimentos. Entonces les decía yo que cuando estaba chiquita, una de mis tías, tenía una conocida que había estudiado, era de las primeras generaciones de ingenieros químicos, bromatólogos, y esa amistad trabajaba en una empresa donde hacían la harina para hot cakes y pasteles, que empezaba en aquella época, y ella me comentaba que su amiga a veces iba a Delicias, porque yo soy de Delicias, y les decía, empezaba a hacer muchos experimentos en su cocina, a hacer pasteles, pero ella trabajaba en México. Entonces yo era chiquita y me preguntaba yo, ¿y por qué tiene que, si ella está en México, por qué está haciendo experimentos de pasteles en su casa, en la cocina, en Delicias? Y bueno, mi tía no me supo explicar, pero me decía que era lo que hacía, ¿no? Entonces desde ahí, como decía, ya empecé que tenía curiosidad de saber qué estaba haciendo y por qué lo estaba haciendo. En ese momento no tuve respuesta, entonces pasaron muchos años hasta que otra maestra me explicaba qué era lo que estudiaban en la carrera de químico, porque había carrera de químico y de ingeniero, bromatólogo, y cuando yo le escuché que me decía que tenía que ver con cómo transformar estos alimentos que se cultivan en el campo, o ya sea vegetales o de origen animal o pesquero o cualquier otro origen como materia prima, era transformado y de manera que se conservara durante más tiempo. Entonces dije, eso es lo que quiero decir, porque me interesa saber, como decía usted hace un rato, cómo es, si yo tengo en la mañana un plato de cereales, si cómo hicieron esas hojuelas de cereal para que llegara a mi mesa, primero cómo hicieron las hojuelas y luego cómo hacen para que se conserven durante todo el tiempo entre que la transforman y llega al consumidor. O la leche, ¿por qué no se echa a perder si viene en la cajita? O por qué la tengo que refrigerar, o por qué tengo que tener los alimentos congelados. Entonces dije yo, eso es lo que a mí me gustaría saber así. Y sabiendo una cosa a lo mejor importante, que yo no sé cocinar, ni he aprendido. Entonces, digamos que hacer un platillo así como lo haría un chef,
eso no es lo que se necesita para ser ingeniero en alimentos, porque el ingeniero en alimentos no va a preparar un platillo que va a servir a una persona directamente en un restaurante, sino que está pensando en lo que va a llegar a la mesa de miles de personas, y que pues uno ni las va a ver, pero se va a asegurar de que ese producto esté bien hecho, que sea saludable, que sea inocuo, que no le vaya a hacer daño cuando lo consuma, pues que le sepa bueno también, ¿verdad? Aunque no se puede cocinar, pues tiene que ver que le sepa bien, que sea nutritivo, ¿no? Y también, pues a lo mejor estamos pensando en el grueso de la población en general, que necesitamos esos productos. Pero también, pues ahora se enfoca mucho el trabajo de un ingeniero en el desarrollo de productos para grupos especiales, por ejemplo, niños o personas mayores, o aquellos que están teniendo una necesidad de dietas particulares, como los que tienen problemas de diabetes, de obesidad y demás. Entonces, pues es parte de lo que en estos procesos de ingeniería alimentaria tendríamos que hacer en ese campo, ¿no? Entonces, eso es parte de mi experiencia, que sí les quiero transmitir, que no es que vayamos a ser cocineros. Sí, eso es muy importante. Porque no va a estar dirigido nuestro trabajo directamente a servirlo en forma inmediata, sino pues el público en grandes masas, ¿no? Sí, a lo mejor no el usuario final, ¿no? Por así decirlo. Si bien es cierto que entran en el procedimiento de la preparación de alimentos, pero no en el platillo final, por así decirlo. Se tienen que preocupar más por lo que decía usted, el procesar alimentos para que sean duraderos, que sean inocuos, como comentaba, y que sean de bien para el ser humano. Mientras que la preparación de un chef, pues no se pone a cuidar ni los nutrientes, ni la conservación, ni nada, porque... Pues a veces sí, pero creo que los enfoques son diferentes, porque los tiempos en los que se presenta o se da el producto a los consumidores, pues difiere mucho, ¿no? Por ejemplo, no sé, a lo mejor las especialistas en gastronomía y demás lo hacen para un muy corto tiempo, mientras que un ingeniero en alimentos, pues a veces está pensando en que deba de permanecer en buena condición. Y le decía yo, sin olvidar el buen sabor y presentación, pues puede ser en meses o incluso años. Por ejemplo, un enlatado pues le puede durar hasta años, pero pues siempre pensando pues en ese enfoque. Muy bien. ¿Qué debe esperar un joven bachiller al ingresar a la carrera de Ingeniería en Industrias Alimentarias y egresar? ¿Cuál sería su campo de acción? Bueno, el campo, primero, la industria alimentaria es enorme, es muy amplia, y así son las posibilidades de desarrollo de los ingenieros en industrias alimentarias. Así es. Un ingeniero en industrias alimentarias puede trabajar en industrias de lácteos, cárnicos, cereales, frutas, en el desarrollo de nuevos productos, en la optimización de procesos, para hacerlos más cortos, más económicos, o que se conserven mejor los productos, los nutrientes, con sus propiedades organolépticas, lo mejor posible. Pero también puede trabajar en áreas de gobierno, en instituciones internacionales, en áreas de gobierno donde se establecen las normas para certificar, de calidad, de certificación. Entonces, en investigación. Por ejemplo, ¿no? No, digamos que es muy amplio. No sé si puedas comentarlo tú, ampliarlo. Pues yo a lo mejor lo resumiría diciendo, en tanto haya personas en el mundo con necesidad de alimentación y empresas que lo produzcan, entonces va a haber necesidad de ingenieros en alimentos. Definitivamente. Entonces, pues ahora lo hemos podido constatar en este tiempo de pandemia, que muchos, pues en muchas áreas nos fuimos a
resguardar, a confinamiento. Y bueno, algunos trabajamos desde la casa, en línea y demás, pero de las áreas que siguieron al pie del cañón, trabajando por todos nosotros para que pudiéramos alimentarnos, que era la necesidad primaria, pues fueron todos los que trabajan en la industria alimentaria. Entonces, pues gracias a ellos, yo en particular les agradezco mucho, lo mismo que a los del sector salud. Digo, pues en nuestras mesas creo que no faltaba comida, si iba usted al súper, había productos ahí disponibles, y ellos pues se expusieron por nosotros, pero fueron de las áreas esenciales en las que su trabajo pues se requirió, y pues hay que reconocerlo, como ahora sí casi como así como se reconocen a los médicos cuando decían pues están trabajando por nosotros, pues también estaba la parte que nos alimentaba, ¿no? Y son todas estas empresas en los que participan pues los ingenieros en alimentos, los técnicos y obreros también, claro, pero para resaltar pues que esta es una industria indispensable para la vida de todos, ¿no? Porque, ¿por qué? Pues porque si no existiera este procesamiento o este manejo de los alimentos por parte de la industria alimentaria, pues simplemente los productos se echarían a perder bien rápido, entonces tendríamos más problema de falta de alimentos, de nutrición y demás. Entonces, pues es gracias al trabajo de la industria alimentaria, pues que yo hace un rato que comentaba aquí con el doctor Mujica, le digo, a ver, yo les pediría hacer un ejercicio a los que nos ven. Vamos a imaginar que vamos a un supermercado y que vemos todos en el área de alimentos. Pues bueno, si yo les dijera, a ver, quiten todos los alimentos que no hayan sido procesados, ¿qué nos quedaría en los stands? Pues yo les diría que prácticamente quedarían vacíos. Así es. Vacíos porque tenemos enlatados, tenemos envasados en plástico, en cartón. Nos vamos a la zona de refrigeración, todos fueron procesados. A la zona de congelados, igual todos fueron procesados. Nos vamos a las frutas frescas y a las verduras. Van a decir, esas no están procesadas porque están frescas. Pues sepan que sí intervino un ingeniero en alimentos para que las frutas frescas ya estén ahí frescas y que las podamos tener todo el año. Por ejemplo, dijimos aquí la zona de recolecta, de cosecha de manzanas, pues no es todo el año. Entonces, pero ¿por qué tenemos manzanas todo el año? Pues porque hay todo un trabajo de este manejo de la industria de alimentos para decir cómo manejamos post cosecha, que están frescos, sí, pero pues tuvieron un proceso para que los podamos disponer durante todo el año. O que, oigan, que a veces no hay manzanas de aquí, pero nos llegan de Chile. Digo, ¿y cómo nos llegan desde allá? Pues porque se ha estudiado cómo nos lleguen hasta acá, ¿no? Entonces, pues es parte pues de la importancia que se tiene. Y yo les comentaría, por ejemplo, en Bélgica, porque tenemos un contacto de gente que trabaja allá, nos dice, ¿saben? Nos van a dar un bono a todos los que trabajamos en la industria alimentaria, precisamente por haber estado pues trabajando durante este confinamiento, pues para atender esta necesidad básica que es la alimentación. Entonces, pues yo al menos, yo les doy mi reconocimiento. Aprovecho este espacio para dárselo a todos aquellos que están en la planta. Nosotros nos dedicamos más a la docencia y la investigación, nos estuvimos al pie del cañón en una planta, por eso sí quiero dar ese reconocimiento en este momento. Sí, definitivamente en este confinamiento lo que fue el sector salud, el sector alimentario, y por supuesto también los de logística, fue un trabajo muy arduo que realizaron. De hecho, nosotros de repente nos quedamos asombrados cómo la entrega de un producto es de un día para otro, y a veces viene hasta de Estados Unidos y están aquí. Pues ese trabajo en conjunto de estas tres áreas pues definitivamente son dignos de reconocer, y como pueden ver, como nos están diciendo los doctores, definitivamente la ingeniería en industrias alimentarias es muy,
muy vasta, muy interesante, y no se limita únicamente a lo que ustedes normalmente creen que es la preparación de alimentos. De hecho, ya lo comentaron los doctores, es el proceso de alimentos, de cómo una materia prima se procesa y se le ven cuestiones que ya lo comentaron ellos. Ahora, una cuestión muy importante, hoy en día los jóvenes buscan una carrera que sea fácil, corta y que les dé muchas ganancias cuando egresen. Eso no lo van a lograr. Todas las carreras tienen su parte. Ahora hablábamos de la ingeniería. No está libre de las matemáticas, definitivamente. Ahora, creo yo que las matemáticas son lo que menos les debería preocupar. Porque están las químicas, están las físicas, están muchísimas cosas. Pues en realidad, le digo, es cuestión, como decía hace un rato, de ser un poco curioso y de ver cómo si se aplican todas estas materias que a veces nos parecen a lo mejor abstractas. Yo a veces les doy el ejemplo, todos saben, en su casa, sus mamás, sus abuelitas, seguro que han madurado un aguacate envolviéndolo en un papel periódico, un papel extra. Y digo, pues sí, ¿funciona? Sí, sí funciona. Entonces nosotros acá como ingenieros de alimentos veríamos desde la química, usando la química, explicar cómo es que ese aguacate se madura de manera más rápida cuando está confinado en un espacio que genera el envoltorio. Entonces ya empezamos a ver, no, pues que es que en la respiración se genera etileno y como está ahí, el etileno es la hormona de la maduración y entonces se confina en ese espacio y eso genera más de esta hormona, entonces se acelera la maduración de ese producto. Bueno, pues esto se traslada, por ejemplo, a ver cómo se maduran los plátanos en las centrales de abasto, porque del trópico, pues donde se cultivan, pues no los traen verdes. ¿Y cómo los pasan a la maduración? Pues aplican el mismo principio del aguacate, envuelto en el papel que las abuelitas, las mamás utilizaban. Entonces nosotros estamos viendo la aplicación, una explicación así, científica de qué es lo que está pasando, y si la entendemos la podemos manejar, porque entonces me dirán, ¿y cuánto etileno le tengo que poner cuando estamos hablando en las cámaras de maduración? ¿O cuánto le tengo que sacar, como lo hacen, por ejemplo, en las manzanas, ¿no? Que manejan ahí las atmósferas modificadas? Entonces lo podemos manejar, y eso es lo que hace el ingeniero. O sea, dijimos, pero eso es química. Sí, es química. Entonces la aplicamos, pero no la sufrimos. La entendemos y la hacemos una herramienta para esa transformación de alimentos, ¿no? Fíjese, ahí tocó un punto, disculpe que le interrumpa, doctora, muy importante. Normalmente las personas comunes, que decimos que somos comunes, vemos a los científicos muy alejados o algo que no existe aquí en nuestro entorno, y podemos ver que un ingeniero en industrias alimentarias es un científico, porque trabaja con la ciencia. Claro. ¿Sí? Y puede hacer experimentos y puede hacer muchísimas cosas que hace un científico, pero de repente como que separamos, como que lo vemos como de ciencia ficción, que los científicos hacen otro tipo de cosas, y la verdad es que es algo tan simple, como dice usted, que las abuelitas agarran el papel periódico para envolver, pero es ciencia. ¿Sí? Es ciencia. Simplemente aquí van a adquirir los conocimientos necesarios para explicarlo. Y para manejarlo. Exacto. ¿Algo más que quieran agregar, doctores, para animar a estos jóvenes inquietos, bachilleres, a estudiar esta carrera tan apasionante? Bueno, pues nada más decir que la ingeniería de alimentos ha estado presente desde la prehistoria, donde esos primeros pobladores del mundo vieron que buscaron una forma de conservar los productos para la época de escasez, ¿no? Entonces empezaron con el secado al sol, salado, cocimiento cuando descubrieron el fuego, y eso se sigue aplicando ahora. Nada más que ahora, como decía la doctora Aurora, pues se tienen conocimientos de bioquímica, química, que nos explican por qué un producto se puede conservar y durar más tiempo, ¿no? Pero ha estado siempre presente. Claro.
Ahora, el papel de un ingeniero en alimentos en la sociedad es muy importante, porque con su trabajo hace que los productos estén disponibles, que sean saludables, nutritivos y que pues no se descompongan y no pongan en riesgo la salud de los consumidores. Muy bien. Pues bueno, agradecemos infinitamente a la doctora Aurora Valdés Fragoso y al doctor Hugo Mujica Paz por esta gran contribución que han realizado con el Tecnológico Nacional de México Campus Ciudad Cuauhtémoc. Es importante mencionar que ellos son amigos estratégicos, por así decirlo, de nuestra institución, porque han colaborado con su conocimiento ampliamente en diversos eventos que hemos tenido, precisamente lo más reciente, la Semana Académica de Ingeniería en Industrias Alimentarias, donde contamos con conferencias muy importantes por parte de ellos. Y bueno, esto viene a enriquecer la formación de los cimarrones en la máxima casa de estudios. Muchísimas gracias por habernos visitado aquí en el estudio. No, muchas gracias a ustedes por recibirnos. A ustedes por recibirnos siempre como en casa. Muchas claro gracias. Que sí, esta es su casa, la Casa de los Cimarrones, la máxima casa de estudios del noroeste del estado de Chihuahua, el Tecnológico Nacional de México Campus Ciudad Cuauhtémoc. Esto fue Informatec, una cápsula informativa producida por el Tecnológico Nacional de México Campus Ciudad Cuauhtémoc. Que tengan un muy buen día.